Buenos días, deseo que estés bien cuando escuches este mensaje y he querido tomarme un café contigo de una manera virtual. Es posible que hace mucho que no nos veamos y que no hayamos tenido la oportunidad de tomarnos un café juntos, pero me gustaría hacerlo en torno a la palabra de Dios, la Biblia. Eh, Me gustaría compartir contigo un texto del apóstol Pablo a los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Quizá este texto es uno de los textos claves en mi vida porque cambió mi manera de acercarme a Dios o de ver cómo Él se había acercado a mí cuando andaba perdido, andaba lejos de Él, cuando le di la espalda a Dios y Él se acercó a mí. Dice la palabra de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una palabra que se repite aquí mucho y es gracia. Quizá no esté en tu vocabulario habitual y simplemente pues la utilicemos para eso, para dar gracias. Pero gracia en este pasaje y en la Biblia tiene un significado muy grande. Y sí, está hablando de un regalo inmerecido. Pero no de un regalo cualquiera, no de un regalo que yo pueda hacerte a ti o tú a mí, sino un regalo que nos ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hace aproximadamente 25 años me dijeron que Dios me amaba. Y yo dije que eso era imposible. Dios no podía amar a una persona como yo. Yo le dije a esta persona que eso no podía ser. Dios no quería, yo le dije, Dios no quiere ni verme. Y es cierto que mi manera de vivir pues no era la más adecuada ni ante la sociedad ni ante Dios mismo, ¿no? Y yo sabía que era merecedor de esta ira que hemos leído, ¿no? Yo sabía cómo vivía mi vida de espaldas a Dios y yo sabía que era merecedor de un juicio y de un castigo divino, ya sin leerlo en la palabra, que también lo dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos, y estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de haber intentado vivir nuestra vida al margen de Dios, y las consecuencias es que estamos separados, destituidos de su gloria, y no podemos tener comunión con Él.
no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Y es de lo que habla también este pasaje. Y este texto comienza diciendo que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos muestra que no podemos llegar a Dios. Dice Jesucristo que nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae, ¿no? Quizás habrás escuchado también que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la única vía que tenemos para llegar a Dios, pero es Dios el que nos tiene que atraer a Él. Nosotros no podemos llegar a Él. ¿Y cómo fue esto posible? Pues sabemos que fue posible porque el Dios en la persona de Jesús se hizo hombre. Dejó su gloria, se despojó de su gloria y se hizo hombre para vivir entre los hombres, pero andar sin pecado y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y morir en una cruz y ser sepultado y resucitado al tercer día. Esta es la manera en la que Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo y es el único camino y el único acceso que tenemos a Dios a través de su Hijo. Pero como os digo, aquí dice que estábamos muertos y un muerto no puede salir de la tumba, no puede levantarse. Nadie que ha fallecido puede levantarse por sí mismo y salir del sepulcro. Entonces lo que Dios nos dice aquí es que cuando estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Él nos dio vida. Unos pecados en los que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo y siguiendo pues la voluntad no de Dios, sino la del príncipe de este mundo, que sabemos que es Satanás. Y que él, como dice la palabra, opera en los hijos de desobediencia. Y no podemos llegar a Dios si no reconocemos nuestro pecado. No podemos llegar a Dios si no nos arrepentimos de corazón de nuestro pecado. No podemos nacer a una realidad espiritual sin arrepentimiento. Y cuando hay este arrepentimiento delante de Dios, Jesús dice en Juan 3, como le dijo a Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo. Y este hombre, maestro de la ley, pregunta, ¿pero cómo voy a volver otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no estás entendiendo nada. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Un nacimiento en el que yo te voy a regenerar y te voy a limpiar. Y vas a nacer a una realidad totalmente diferente, para que puedas ver a Dios, para que puedas reconocer a Dios en su palabra. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Pues por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, que veremos ahora más adelante, de nuestra fe en Jesucristo, de nuestra confianza en Él. Él nos da una nueva vida y Él es esa mano que Él nos tiende su mano y nos saca de la tumba. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida por medio de su Espíritu Santo y nos hace nacer a estas realidades espirituales. Leíamos en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos heredado el pecado de Adán. No hay nadie que nazca sin pecado, como enseña cierta doctrina. No somos pecadores porque pecamos, sino porque hemos heredado el pecado de Adán. Dice David en los Salmos, tu embrión vieron mis ojos, en pecado he sido formado. Él ya reconoce aún antes de nacer que era pecador. ¿Y cuál es la solución a esta naturaleza del pecado? Pues es esta nueva naturaleza espiritual que Dios nos da, porque dice que Él es rico en misericordia, con el amor, con el gran amor
que nos amó. Dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo hemos obtenido esta vida? Pues, como he dicho antes, Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que morir y tuvo que ser sepultado. Y el príncipe de este mundo se frotó las manos pensando que había ganado la batalla, que había matado al Hijo de Dios en aquella cruz. Pero su sorpresa fue que el Hijo de Dios resucitó para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer a este mundo. Y dice que esta vida de Cristo Jesús se nos ha dado a nosotros, esta nueva vida, esta nueva realidad. Escuché hace tiempo que el que nace una vez morirá 2 veces, y el que nazca 2 veces morirá una vez. Os es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer una vez más, como seres vivos, nacer a una nueva realidad, para no morir 2 veces. La muerte física y la muerte espiritual, la muerte eterna, la separación eterna con Dios. Hay una realidad y es que podrás vivir tu vida sin Jesús, pero no podrás morir sin Él. Cristo tiene que ser tu abogado en aquel día del juicio delante de Dios, para que no mueras 2 veces, para que no estés separado de la eternidad de Dios por los siglos. Esta es la tragedia. Vivir sin Dios en esta vida, morir sin Él y estar separado de Él durante toda la eternidad. Si seguimos leyendo, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros somos bautizados de adultos, no sé si has visto algún bautismo de protestante, pero nosotros somos bautizados de adultos cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza de pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Dios nos ha resucitado por medio de la victoria de la muerte de Cristo Jesús y hemos vuelto a vivir a una vida espiritual que se rompió el día en el que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso y fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice que esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Hay algo que está oculto, en cierto modo, en el Antiguo Testamento. Sabes que la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo el Evangelio parece que está más escondido. Y en el Nuevo totalmente revelado. El Evangelio es la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Pero todo el Antiguo Testamento está lleno del Evangelio. Las promesas de Dios a través de el Mesías que Él enviaría y que acabaría con la maldición de la muerte, del pecado, de toda maldad, de todo sufrimiento, de todo llanto. Dice que lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El Evangelio muestra esto, las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, para con todos nosotros, para con todos aquellos que quieran ir a la palabra y comprobar que lo que te estoy diciendo es real, que Dios es un Dios de amor y un Dios justo, y un Dios que te está tendiendo la mano hoy. Si estás muerto en tus delitos y pecados, y Él te quiere resucitar a una nueva vida, a una nueva realidad, y permitirte disfrutar desde hoy de su amor, de sus promesas, de una vida eterna con Él, de una vida en la que ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más virus que pueda atacar al ser humano.
ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más injusticias, ya no habrá más hambre, ya no habrá más pecado. Y si seguimos leyendo en el 8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Esto es un regalo inmerecido que Dios da al hombre. Y esto es así porque Dios no va a permitir que ni tú ni yo nos vanagloriemos delante de Dios por haber creído que tenemos algún derecho, algún mérito que nos permite llegar a Dios por nuestras propias obras, por nuestros propios medios. Esto es imposible. No hay nada que nosotros podamos hacer o ofrecer a Dios que nos permita entrar en el reino de los cielos. Porque Él envió a su Hijo a hacer una obra completa, una obra perfecta, un único sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Cristo tuvo que padecer la muerte injusta, maldita, de morir en un madero, para que tú y yo pudiésemos tener vida hoy, por medio de la gracia, por medio de la fe salvadora, una fe que Él nos regala, no una fe que nosotros tuvimos y perdimos y hemos recuperado, no. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leemos en las Escrituras lo que estás haciendo tú en esta mañana. Y esta fe es una fe que confía en el Señor, una fe que cree en las promesas que Dios ha dado en su palabra, una fe que te permite o que le permitió a Pedro caminar sobre las aguas, una fe que llevó a muchos a ser sanados, a ser perdonados de sus pecados, a ser transformados en sus vidas y seguir a Jesús como sus 12 apóstoles. Se cree que 11 murieron martirizados por seguir a Jesús. Y no murieron por una mentira, murieron por su fe total y absoluta en aquel al que habían visto y palpado sus manos y experimentado su poder. Esta fe viene de Dios. Y si seguimos leyendo, dice que esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo que Dios otorga a aquellos que quieren ir a su palabra y comprobar que realmente Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, que sus promesas se han cumplido y las que faltan se cumplirán en Él, que Jesucristo sigue haciendo milagros hoy en día y transformando vidas, transformando corazones, regenerando vidas como la mía. Y si seguimos leyendo también, dice que no es por obras, es por gracia, por medio de la fe que Él nos ha dado, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que yo haya podido hacer en mi vida que me permita llegar al cielo. Podría dar mi vida entera para salvarla de otros, todos mis órganos, toda mi sangre, pero eso no me haría merecedor de su gracia. Dice la palabra de Dios que en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Pues que nosotros merecíamos la ira de Dios, como hemos leído, pero cuando Cristo murió en la cruz, la ira de Dios cayó sobre su Hijo, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre el justo. Toda la ira de Dios, todo el castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre su Hijo Jesús. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la justicia de Cristo se nos ha sido imputada por Dios. Y ahora Dios nos ve a través de Cristo y nos ve como justos. Por eso nos llama santos, a los escogidos. No porque tengamos una aureola en la cabeza, sino porque hemos sido apartados, hemos sido escogidos para ser santos, para vivir vidas santas como la de Jesús, para ser creados conforme a la imagen de su Hijo, en esta nueva vida, en esta nueva realidad, en esta nueva obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Entonces, no es por obras humanas que yo pueda llegar a Dios. No hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas que me dé el acceso a Dios, sino únicamente la justicia de Cristo que Dios me ha otorgado y que me hace justo y que me hace merecedor del cielo y de la salvación. Ahora bien, ¿qué pasa con las buenas obras? Si seguimos leyendo y nosotros defendemos que no somos salvos por obras, sino somos salvos para buenas obras. ¿Qué obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Mi manera de vivir, mi manera de obrar para con Dios es una manera de vivir por causa del agradecimiento, de mi agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Yo no hago buenas obras para salvarme, sino que hago buenas obras por causa de la salvación que he recibido en Cristo Jesús, como agradecimiento. Y estas obras, como dice la palabra, Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es algo que Dios ha preparado de antemano. Son una consecuencia, estas buenas obras son una consecuencia de la salvación inmerecida que he recibido. Y yo no sé vivir de otra manera, porque tengo que vivir y vivo agradecido al Dios al cual yo no merecía llamar Padre, al cual yo no era digno de ser hijo suyo, de ser adoptado a esta gran familia en todo el mundo, por todos los siglos, de los hijos de Dios. Y mi manera de vivir, mi manera de agradecer a Dios este regalo de su gracia inmerecida, de esta fe otorgada por medio de la palabra de Dios, de creerle a Él, me lleva a vivir una vida de agradecimiento, una vida poniéndome en el lugar del otro, una vida de compasión. Y no hay mucho que yo pueda hacer ahora mismo en esta cuarentena, en mi casa, encerrado. Me gustaría hacer mucho más. De hecho, me he apuntado a plataformas, al IFEMA, a ir a soldar tubos de cobre, a lo que sea. Pero no hay mucho que pueda hacer desde aquí, desde mi casa. Pero sí hay algo que hoy puedo compartir contigo. Y es que si tú crees que Jesucristo es el Señor, tú y tu casa seréis salvos, dice la palabra de Dios, por la fe y por la gracia de Dios. Tú hoy puedes nacer de nuevo a una realidad espiritual. Tus pecados pueden quedar perdonados en Cristo Jesús y tú puedes tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Él quiere darse a conocer y lo ha hecho, se ha revelado a través de su Hijo. Y tú puedes hoy confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Yo quiero terminar orando por ti. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagas conmigo esta oración. Padre Santo, te alabo y te bendigo y te pido perdón, Señor, por haber vivido de espaldas a ti, por haber vivido una vida conforme a mis fuerzas, a mi entendimiento de ti, ajeno a tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a buscarte, a buscar tu reino, a buscar la verdad en tu palabra. Que tú me ayudes, Señor, a conocerte. Y quiero también arrepentirme de mis pecados en este día. Y te pido, Señor, que tú salves mi vida y que salves mi familia y que salves también a aquellos, Señor, que están sufriendo hoy la enfermedad. Aquellos, Señor, que quizá estén desahuciados ya, pero que sabemos que tú tienes la última palabra para ellos. Señor, te pedimos que tú los sanes en el precioso nombre de Jesús. Gracias por la vida eterna y por la salvación inmerecida que tenemos a través de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga.